¿Y si te dijera que tu vida no está determinada por el pasado, ni por la suerte, ni siquiera por tus circunstancias actuales? ¿Y si todo lo que experimentas, lo bueno y lo malo, es simplemente un reflejo de cómo has estado usando tu mente sin saberlo? Detente un momento. Mira a tu alrededor. Cada relación, cada logro, cada frustración, todo es un eco de los pensamientos que alguna vez permitiste habitar dentro de ti. No estás atrapado en tu realidad, estás atrapado en tu forma de pensar. Y aquí viene la verdad que nadie te dijo con suficiente claridad. Tu mente es el principio de todo. Es la semilla silenciosa que, regada con pensamientos constantes, crece hasta convertirse en la realidad que vives. Pero, ¿qué pasa cuando esa semilla está contaminada por el miedo, la duda o la culpa? Lo que cosechas no es vida, es repetición. Es una película que no escribiste conscientemente, pero que actúas todos los días como protagonista resignado. Hoy vamos a abrir esa puerta, vamos a mirar de frente cómo funciona ese poder silencioso que todos tenemos, pero pocos usamos con sabiduría. Porque al final de este video no solo sabrás cómo reprogramar tu mente, sino que habrás encendido una chispa que puede cambiar radicalmente tu forma de vivir. Pero antes, necesito que comprendas algo esencial. Si no controlas tu mente, alguien más lo hará. Y si no diriges tus pensamientos te dirigirán a ti y no siempre al lugar donde tú quieres llegar. ¿Estás dispuesto a descubrir qué tan poderosa puede ser tu mente cuando está verdaderamente alineada con tu propósito, tu fe y tu verdad? Tu mente es el escenario donde empieza todo. Antes de que cualquier cosa exista en tu vida, primero nace como un pensamiento, como una emoción, como una imagen silenciosa dentro de ti. Nada llega a tu mundo sin pasar primero por tu mundo interior, y lo que no transformas por dentro, lo repites por fuera. La ciencia ya no duda. Bruce Lipton, pionero en epigenética, demostró que el 98% de nuestras enfermedades no tienen origen genético, sino emocional. ¿Qué significa eso? Que lo que te está enfermando no es tu cuerpo, es tu manera de pensar. Son tus patrones mentales inconscientes, tus emociones no resueltas, tus hábitos de sufrimiento. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Que muchas personas pasan su vida sin darse cuenta de que están generando día tras día la realidad que más temen. Porque viven vibrando en miedo, en carencia, en crítica constante, y esa vibración, silenciosa pero poderosa, les devuelve exactamente lo que emiten. Cada pensamiento es energía, cada emoción es una frecuencia, y tú estás emitiendo esa frecuencia las 24 horas del día, incluso mientras duermes. La pregunta es, ¿estás emitiendo lo que quieres atraer o estás atrapado en una espiral de pensamientos que no te pertenecen? La mayoría de las personas no viven en el presente. Viven en sus recuerdos, en sus heridas, en sus ideas heredadas. Viven pensando lo mismo todos los días y luego se preguntan por qué todo sigue igual. Pero la mente humana tiene un poder asombroso. Puede renovarse, puede elegir un nuevo pensamiento, puede cambiar la dirección de su enfoque y con eso transformar toda su vida. Piénsalo así, cuando eras niño creías que todo era posible. Volar, crear, soñar, nada parecía absurdo porque tu mente no tenía límites. Pero ¿qué pasó en el camino? Te enseñaron a tener miedo, te dijeron que soñar era peligroso, que equivocarse era un fracaso, que era mejor conformarse, no destacar, no molestar. Así, poco a poco, tu mente se convirtió en una jaula invisible, pero poderosa. Y lo más alarmante es que te acostumbraste a vivir ahí, a sobrevivir dentro de ese molde mental que otros fabricaron para ti. Pero hoy estás aquí, y eso significa que algo dentro de ti todavía recuerda quién eras antes del miedo,
Algo dentro de ti sabe que no naciste para arrastrarte en la duda, sino para caminar con propósito, y ese algo es la chispa de Dios en tu interior, porque no hay separación entre lo espiritual y lo mental. Dios te dio una mente no para que seas esclavo de tus pensamientos, sino para que seas co-creador con Él de tu destino. Y cuando comprendes eso, ya no te sientes víctima, te sientes libre, porque si fuiste tú quien construyó tu realidad actual, entonces también puedes construir una nueva. Aquí comienza un nuevo pacto contigo mismo. A partir de hoy, cada pensamiento será una elección consciente, cada emoción, un mensajero que sabrás escuchar con amor. Ya no reaccionarás automáticamente a todo lo que ocurre. Aprenderás a observar tu mente sin identificarte con ella. Y en ese espacio entre lo que piensas y lo que haces ahí, nacerá tu libertad. Tu mente no es tu enemigo, tu mente es tu herramienta, pero si no la entrenas, si no la diriges, será como un caballo salvaje. Te llevará al abismo creyendo que avanzas. Por eso hoy no basta con entender, tienes que despertar, tienes que tomar el timón y comenzar a gobernar tu barco interno, porque no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y aquí viene la gran verdad, el mundo no cambiará por sí solo, cambiará cuando tú cambies. No hay salvador externo que te saque de donde estás. El Salvador ya vive en ti y su voz es la de tu conciencia despierta. La mente crea. La mente destruye, la mente sana, la mente enferma. Y tú decides cada día en qué dirección vas a usar ese poder. Así que mírate al espejo esta noche y en lugar de ver a alguien roto, frustrado o limitado, empieza a ver al Creador que realmente eres. Porque lo que imaginas con fe, lo que sientes con fuerza y lo que sostienes con enfoque, eso, tarde o temprano, se convierte en tu realidad. El miedo no es tu enemigo. El verdadero problema comienza cuando lo confundes contigo. Cuando dejas de verlo como una emoción pasajera y comienzas a definirte por él. No naciste con miedo. El miedo fue aprendido. Fue implantado desde fuera, muchas veces por personas que te querían proteger, pero que también te limitaron. Te enseñaron a temer al error, al rechazo, a no ser suficiente, a perder. Y como nadie te explicó que el miedo era una señal y no un destino, tú lo aceptaste como una verdad absoluta. Ese miedo se disfrazó de prudencia, de lógica, de sentido común. Se volvió parte de tu forma de pensar. Mejor no arriesgar, más vale malo conocido. Esto no es para mí. Pero en realidad era el ladrón silencioso de tu grandeza. Porque si algo tiene el miedo, es la capacidad de engañarte haciéndote creer que te protege, cuando en realidad te encierra. Una de las mentiras más peligrosas que puede instalarse en tu mente no es "no puedo", sino "yo soy así". Porque en ese momento dejas de pensar que puedes cambiar. Te rindes, te acomodas y te defines desde la limitación. Frases como "yo soy muy inseguro", "yo soy tímido", "yo soy miedoso", parecen inofensivas, pero tienen un impacto profundo. Cada vez que las repites, estás firmando un contrato con una versión de ti que no refleja tu verdadero potencial. El miedo no es tu identidad, no es tu esencia. Es solo un mensajero, una alarma que te dice que ahí, justo ahí, hay algo que sanar, algo que aún no has enfrentado. Una frontera que, si cruzas, te llevará al siguiente nivel. Pero si no lo entiendes así, lo conviertes en un amo, en una prisión, y tú no fuiste creado para vivir encarcelado. Cada vez que sientes miedo, se enciende una oportunidad, no para esconderte, no para dar un paso atrás, sino para despertar, para actuar, para crecer. El miedo solo tiene poder cuando lo alimentas, cuando decides quedarte callado en lugar de decir tu verdad, cuando postergas lo que sabes que debes hacer, cuando dudas de ti, aun sabiendo que Dios te llamó para avanzar con poder.
Lo más sutil del miedo es que muchas veces se vuelve cómodo. Nos da una falsa sensación de seguridad. Nos protege de fallar, pero también nos impide triunfar. Nos evita el rechazo, pero también nos cierra al amor. Nos mantiene lejos del dolor, pero también lejos del crecimiento. Y así nos acostumbramos a una zona conocida, pero vacía. A vivir en modo supervivencia, muertos por dentro, aunque sigamos respirando. Lo peor no es el miedo en sí, sino lo que hace contigo cuando lo dejas dirigir tu vida. Porque el miedo constante no solo paraliza, también te encierra en una versión mediocre de ti mismo. Una versión que no honra tu esencia, que no refleja tu verdadero llamado. Una versión pequeña, encorvada, que se conforma con sobrevivir mientras sueña en silencio con algo más. Y esto hay que decirlo claro, no hay nada más trágico que tener un potencial gigante y vivir como si fueras frágil, porque cada vez que evitas actuar por miedo al fracaso, estás rechazando la posibilidad de aprender. Cada vez que eliges el silencio por miedo al juicio, estás traicionando tu propia autenticidad. Cada vez que priorizas la comodidad sobre el coraje, estás diciéndole a tu futuro, tú no vales tanto. Pero todo eso puede cambiar hoy, porque el miedo no se vence con pensamiento positivo, ni con frases vacías. El miedo se transforma con acción, con presencia, con decisión. El miedo comienza a perder fuerza cuando tú eliges moverte, incluso con él presente, cuando te vuelves más grande que tus excusas, cuando tu propósito arde más fuerte que tus inseguridades. No se trata de no tener miedo, se trata de caminar a pesar de él, y cuando lo haces, ese miedo cambia de forma. Deja de ser obstáculo y se convierte en impulso, en dirección, un combustible. Porque cada vez que eliges actuar con miedo, estás reescribiendo tu historia. Estás formando una nueva identidad. Una versión de ti más valiente, más firme, más despierta. Y entonces, un día te miras al espejo y ya no ves a alguien débil. No ves a una víctima. Ves a un guerrero. Ves a alguien que no se rindió, que avanzó cuando era más fácil quedarse quieto. Que se levantó aún temblando, que decidió vivir en lugar de observar la vida pasar desde la orilla. El miedo grita, pero tú decides si lo escuchas o si lo enfrentas. Hoy es el día. Hoy eliges si lo dejas dominarte una vez más o si lo usas como trampolín para saltar hacia la vida que mereces. La gratitud es una de las fuerzas más transformadoras que existen, pero también una de las más incomprendidas. Muchos piensan que agradecer es simplemente decir gracias cuando algo bueno sucede. Pero la gratitud real, la que cambia tu energía, tu mente y tu vida, no se activa solo cuando las cosas salen como esperas. La verdadera gratitud se activa cuando eres capaz de agradecer incluso en medio de la dificultad. Cuando eres capaz de encontrar un propósito en lo que no entiendes. Agradecer por lo obvio es fácil, dar gracias por la salud, por el trabajo, por la familia, por un logro, es natural. Pero el salto de conciencia ocurre cuando puedes agradecer por el dolor, por la pérdida, por la espera, por esa situación que no se resolvió como querías, porque en ese momento ya no estás agradeciendo solo por lo que recibes, sino por lo que estás aprendiendo, por lo que estás desarrollando internamente, por lo que te está formando desde dentro. Muchas veces pedimos a la vida que cambie las circunstancias, sin entender que son justamente esas circunstancias las que vinieron a cambiarnos a nosotros. Y mientras te resistas, mientras te quejes, mientras luches contra lo que sucede, más te bloqueas. Pero en el instante en que dices, no lo comprendo todavía, pero elijo agradecer, todo empieza a ordenarse. Porque no estás afirmando que te gusta el dolor, estás afirmando que confías en el proceso. La gratitud es una frecuencia, una vibración que sintoniza con la abundancia, con la expansión, con la sabiduría. Cuando estás en gratitud,
envías una señal poderosa al universo y a tu propia mente. Estás reconociendo que hay un orden superior, aunque aún no lo veas. Y esa actitud abre puertas, rompe cadenas, atrae oportunidades, porque donde hay gratitud, hay crecimiento, y donde hay crecimiento, hay futuro. El problema es que muchas personas viven atrapadas en el hábito de la queja, y la queja es una forma de alimentar la escasez. Cuando te quejas, estás afirmando que lo que tienes no es suficiente. Estás enfocando tu mente en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que duele. Y eso genera más de lo mismo, porque la mente expande aquello en lo que se enfoca. Si eliges quejarte, tu mente buscará más motivos para quejarse. Pero si eliges agradecer, tu mente empezará a enfocarse en lo que sí funciona, en lo que sí tienes, en lo que sí puedes aprender. No se trata de negar la realidad, se trata de interpretarla desde un nivel más elevado. Cuando agradeces incluso lo que no entiendes, estás dando un paso hacia la madurez emocional. Estás tomando responsabilidad por tu percepción, estás eligiendo mirar con los ojos del alma y no solo con los ojos de la lógica, y en ese momento tu mundo interno se transforma. La gratitud no cambia lo que pasó, pero cambia tu relación con lo que pasó. Y eso lo cambia todo. Porque cuando agradeces desde el alma, no necesitas que todo esté perfecto para sentirte en paz. Tu paz ya no depende de lo externo, nace de tu interpretación, de tu confianza, de tu decisión de vivir cada momento como un regalo, incluso cuando no viene envuelto como esperabas. Así que hoy, haz el ejercicio, mira tu vida y busca motivos para agradecer, no solo por lo evidente, sino por lo que te desafió. Pregúntate, ¿qué me enseñó esta dificultad? ¿Qué fuerza despertó en mí este dolor? ¿Qué parte de mí se activó gracias a esta prueba? La gratitud es una llave y tú la tienes en tus manos. Durante la infancia, la mente es un terreno fértil donde todo lo que se dice se graba. No hay filtros, no hay juicio, solo absorción. Lo que un adulto le repite a un niño se convierte en la voz que ese niño escuchará dentro de sí durante toda su vida. Por eso, lo que se dice en los primeros años de vida no desaparece. Se transforma en creencias, en patrones, en una identidad emocional profunda. Cuando un niño dice con ilusión, quiero ser artista, astronauta, médico, cantante, y escucha a un adulto responder con burla, juicio o duda, lo que se rompe no es solo un sueño, se rompe algo más profundo, la conexión con su propia grandeza. Desde ese instante, el niño aprende que soñar puede ser peligroso, que ser diferente puede traer rechazo, que expresar lo que siente puede no ser seguro, y sin saberlo, comienza a encogerse por dentro. Este proceso ocurre en silencio. A veces no hace falta una gran humillación para que se implante una creencia limitante. A veces basta una mirada fría, un «eso no es para ti», un «mejor elige algo más realista». Y ese comentario se graba como una orden. No lo intentes, no eres suficiente, no puedes. Con el tiempo, esas ideas no solo se repiten, se convierten en parte de la identidad, y ese niño, ya adulto, sigue viviendo según un programa que no eligió conscientemente. La programación mental infantil no ocurre solo con palabras negativas, también ocurre con la falta de palabras positivas. Cuando un niño no recibe reconocimiento, afirmación, validación emocional, comienza a pensar que no es valioso, que debe hacer más, esforzarse más, complacer más para merecer amor. Y ese patrón de autoexigencia, de sentirse nunca suficiente, se convierte en una sombra que lo persigue durante años. Pero lo más importante que hay que entender es esto: si una mente puede ser programada, también puede ser reprogramada. No importa lo que hayas escuchado en tu infancia, no importa cuántas veces te dijeron que no podías.
Esa fue una etapa de tu vida, no tu destino. Hoy, como adulto, tienes la capacidad de revisar ese archivo interno, de observar qué ideas guían tus decisiones, qué voces suenan dentro de ti cuando estás a punto de avanzar, y elegir cuáles merecen quedarse y cuáles es hora de soltar. Para reprogramar la mente se necesitan 3 ingredientes: repetición, emoción e intimidad. Lo mismo que usaron para grabar esas ideas limitantes, ahora puedes usarlo tú para instalar nuevas creencias. Debes repetirte una y otra vez desde un lugar emocional profundo que eres capaz, que mereces, que puedes, y rodearte de personas y ambientes que refuercen esa nueva identidad. También es vital que tomes conciencia de cómo hablas a los demás. Si tienes hijos, sobrinos, alumnos o simplemente personas a tu cargo, entiende que tus palabras tienen peso. Cada vez que afirmas algo sobre ellos, estás ayudando a construir o destruir su identidad. Diles lo que pueden llegar a ser. Refuerza lo que hacen bien. Corrige con amor, pero jamás apagues su fuego. Porque tú puedes ser la voz que más tarde recordarán, o la herida que más tarde tendrán que sanar. La mente infantil no olvida, y muchas de las limitaciones que cargas hoy vienen de un pasado que nunca cuestionaste. Pero hoy puedes mirarlo de frente y decir: ya no soy ese niño confundido. Hoy soy un adulto consciente, y yo decido qué creer de mí, porque esa es la gran verdad. Tú no eres lo que te dijeron, eres lo que decides creer, sostener y manifestar a partir de hoy. No se trata de culpar a tus padres, a tus maestros o a tu entorno, se trata de asumir la responsabilidad de reescribir tu historia, y si tienes el valor de hacerlo, descubrirás que bajo cada creencia limitante hay una versión poderosa de ti esperando salir a la luz. Durante mucho tiempo se creyó que la inteligencia se medía únicamente a través del coeficiente intelectual. Se valoraba cuánto sabías, cuántos títulos tenías, cuánta información podías almacenar. Sin embargo, con el paso de los años, la experiencia y la ciencia demostraron algo fundamental. Saber mucho no garantiza que sepas vivir. Tener conocimientos no significa que puedas gestionar tus emociones. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer lo que sientes, entenderlo, manejarlo y actuar con sabiduría a partir de eso. Es la habilidad de responder en lugar de reaccionar, de mantener el equilibrio en momentos difíciles, de comunicarte con claridad incluso cuando estás herido, de avanzar, aunque el miedo y la frustración estén presentes. Esta forma de inteligencia no se enseña en la escuela, pero es la que determina la calidad de tu vida. Una persona puede tener toda la preparación académica del mundo, pero si no sabe cómo regular su rabia, cómo tomar decisiones bajo presión, cómo poner límites o cómo sanar una herida emocional, vivirá atrapada en sus propios bloqueos. Y lo más sorprendente es que, según numerosos estudios, el 80% del éxito personal y profesional depende más de la inteligencia emocional que del conocimiento técnico. Solo el 20% corresponde a lo cognitivo. Eso explica por qué hay personas brillantes que fracasan en sus relaciones, en sus empresas o en su vida interior, mientras otras, con menos títulos, prosperan con equilibrio, conexión y propósito. El conocimiento te da herramientas, pero es tu mundo emocional el que decide si las vas a usar o no. Saber qué es lo correcto no significa que lo hagas. Todos sabemos que hacer ejercicio es bueno, que alimentarnos bien es importante, que dejar relaciones tóxicas es saludable. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque falta fuerza emocional, falta autoconocimiento, falta entrenamiento interno. La buena noticia es que la inteligencia emocional se puede desarrollar. No importa si en el pasado fuiste impulsivo, reactivo, inseguro o dependiente.
Hoy puedes aprender a conocerte mejor. Puedes entender de dónde vienen tus emociones, qué patrones las activan y cómo transformarlas. Puedes aprender a respirar antes de responder, a poner tu mente al servicio de tu alma y no de tus heridas. Y esto es crucial para tu propósito, porque no importa cuántas ideas tengas, cuántos proyectos sueñes o cuántos planes traces, si no sabes manejar tus emociones, te sabotearás una y otra vez. Por eso, trabajar en tu inteligencia emocional no es un lujo, es una necesidad. Es el cimiento de una vida madura, fuerte y verdaderamente libre. La espiritualidad no se trata únicamente de orar, de asistir a una iglesia o de repetir frases de fe. La espiritualidad real es práctica. Se refleja en cómo piensas, en cómo decides, en cómo te levantas después de una caída. Es la manera en que conectas tus acciones diarias con un propósito más grande. No basta con creer en Dios. Hay que actuar como alguien que cree. Porque si tu fe no se traduce en decisiones concretas, se convierte en una idea bonita, pero sin poder transformador. Muchas personas piensan que todo está en manos del cielo, que si algo está destinado, simplemente sucederá. Y aunque la fe implica confianza en lo invisible, también exige compromiso con lo visible. Dios ya hizo su parte, te dio vida, te dio talentos, te dio oportunidades. Pero hay una parte que solo tú puedes hacer. Y es ahí donde comienza tu responsabilidad espiritual. No hay oración que sustituya el trabajo con propósito. No hay milagro que ocurra sin tu disposición a moverte. La fe que no actúa se estanca, no cambia nada, no transforma nada. Jesús lo dijo con claridad. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. El trabajo no es solo un esfuerzo físico, es una expresión espiritual. Es el vehículo que transforma la intención en realidad. Y cuando tú trabajas con entrega, con integridad y con sentido, estás honrando tu fe con acciones. Muchos esperan señales del cielo, pero no se dan cuenta de que la señal más poderosa ya vive dentro de ellos. El deseo profundo, la visión que arde en su corazón, ese anhelo constante que no se apaga. Esa es la voz de Dios en forma de propósito. Y si no la escuchas, o peor aún, si la ignoras por miedo, terminas viviendo una vida que no te pertenece, desconectado de tu diseño divino. La espiritualidad aplicada es tomar decisiones guiadas por valores, es elegir lo correcto aunque sea más difícil, es sostener tu integridad, aunque nadie esté mirando. No se trata de perfección, sino de conciencia. Se trata de elevar tu nivel de presencia en cada cosa que haces. Desde cómo hablas con tu familia, hasta cómo respondes al fracaso. Desde cómo tratas a quien no puede devolverte nada, hasta cómo administras tus talentos. Todo puede ser un acto de conexión divina si lo haces desde el amor. Poner a Dios en primer lugar no significa desentenderte de tu vida esperando que Él lo haga todo. Significa empezar cada proyecto con oración, pero terminarlo con acción. Significa consultar con Él tus decisiones, pero caminar con valentía hacia donde Él te guía. Y cuando sientas miedo, cuando no veas claridad, cuando parezca que no hay camino, recuerda que la fe no elimina la incertidumbre, pero te da poder para avanzar en medio de ella. La espiritualidad verdadera no te aleja del mundo, te impulsa a transformarlo, te recuerda que tú eres un canal, que lo que tú haces, dices y construyes puede llevar luz a otros. Por eso, no escondas tu don, no calles tu verdad, no apagues tu energía. Cada vez que eliges actuar desde tu fe, estás sembrando eternidad en la tierra, estás dejando huella, y esa es la espiritualidad que transforma vidas. No la que se queda en teorías, sino la que se expresa en decisiones concretas, en relaciones más conscientes, en un propósito vivido con intensidad.
La fe no es un pensamiento positivo ni una simple emoción reconfortante. La fe es una fuerza que moviliza. Es el motor invisible que te impulsa a actuar, incluso cuando todo parece incierto. Tener fe no significa sentarse a esperar, significa levantarse y avanzar, aún sin garantías. Porque creer de verdad es moverse sin tener todas las respuestas. Es confiar en que el camino aparecerá mientras caminas. Muchas personas dicen tener fe, pero su vida no refleja movimiento. Oran, piden, declaran, pero no toman decisiones, no se arriesgan, no salen de su zona cómoda, y entonces se frustran porque las cosas no cambian. Pero la fe sin acción está muerta, es estéril. No genera resultados. La fe se activa cuando decides cruzar ese puente que todavía no puedes ver. Cuando das el primer paso, aunque tus piernas tiemblen. Cuando eliges confiar más en la visión que llevas dentro que en las circunstancias que te rodean. Creer no es fácil. Requiere coraje, porque implica soltar el control, dejar de depender de la lógica, rendirse ante una sabiduría superior. Pero ese acto de entrega no es debilidad, es poder. Es decir, yo no veo el cómo, pero confío en el para qué. Y cuando caminas con esa actitud, tu vida empieza a cambiar. Porque la fe verdadera no solo transforma lo que esperas, transforma lo que eres. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que la fe se demuestra solo con palabras. Pero no es lo que dices lo que revela tu fe, sino lo que haces, tus hábitos, tus decisiones, tus prioridades. Si dices confiar en Dios, pero vives lleno de miedo, lleno de dudas, lleno de excusas, entonces tu fe aún no ha madurado. La verdadera fe se nota cuando enfrentas los desafíos con paz, cuando decides seguir adelante, incluso cuando el panorama no es favorable. Cuando en lugar de quejarte, construyes. Cuando en lugar de rendirte, insistes. La fe no te libra del esfuerzo, te fortalece para soportarlo. No elimina las pruebas, te equipa para superarlas. No evita que te caigas, te da la fuerza para levantarte. Cada vez que eliges actuar desde la fe, estás diciéndole al universo, estoy listo, confío, me muevo. Y esa energía moviliza todo a tu alrededor. Abre caminos, atrae recursos, llama a las personas correctas, porque la vida responde al movimiento, no a la espera pasiva. Y aquí está una verdad clave. No puedes tener fe en Dios si has perdido la fe en ti. Porque tú fuiste creado a su imagen. Porque dentro de ti vive una chispa divina. Y esa chispa necesita aire, acción, decisión para convertirse en fuego. Si no crees en tu capacidad de transformar, de sanar, de avanzar, entonces tus oraciones serán solo palabras, pero cuando conectas tu fe con tu acción, te conviertes en canal del milagro. Fe no es solo decir yo creo, es ponerte de pie cada día con intención, es trabajar aunque aún no veas el fruto, es sembrar aunque parezca que la tierra está seca, es insistir aunque los demás no entiendan tu visión, porque tu visión no fue dada a ellos, fue dada a ti, y tu tarea es honrarla con acción. Así que si realmente crees, actúa. No esperes la señal perfecta, no postergues más. Mueve una pieza, da un paso, abre una puerta. Dios ya hizo su parte. Ahora te toca a ti demostrar que tu fe no es teoría, sino compromiso. La manera en que percibes el mundo determina la manera en que vives. No es la realidad externa lo que condiciona tu destino, sino la forma en que interpretas esa realidad. Y esa interpretación nace de tu mente. Hay personas que ante el mismo obstáculo ven una señal de rendición, mientras otras ven una oportunidad para fortalecerse. La diferencia no está en el evento, está en la mente que lo observa. Existen dos tipos de mente, la mente de posibilidades y la mente limitada. La primera está abierta, creativa, flexible, busca caminos, se adapta
insiste. La segunda es rígida, temerosa, derrotista. Se enfoca en lo que falta, en lo que puede salir mal, en lo que no se puede cambiar. Y lo más peligroso es que cada vez que eliges una de estas dos mentalidades, estás alimentando una estructura que condicionará tu vida. La mente limitada no siempre suena negativa. A veces se disfraza de prudencia, de lógica, de realismo. Dice cosas como, esto nunca ha funcionado, yo no nací para esto, mejor no arriesgarse. Pero detrás de esas frases hay miedo. Hay heridas, hay un sistema de creencias que ha sido reforzado por años de experiencias, muchas veces dolorosas. Esa mente no es mala, simplemente está atrapada en patrones que necesitan ser transformados. Por otro lado, la mente de posibilidades no niega la realidad, no es ingenua, sabe que hay obstáculos, que hay procesos, que hay caídas, pero en lugar de enfocarse en el límite, se enfoca en la salida. En lugar de repetir no puedo, se pregunta ¿cómo puedo? En lugar de encerrarse en la queja, busca recursos. Esta mentalidad es la que distingue a las personas que avanzan de las que se estancan. Muchos adultos pierden esa mente abierta que tenían de niños, porque un niño no duda de sus posibilidades. Si le preguntas qué quiere ser cuando crezca, responde con entusiasmo. Quiere ser astronauta, artista, inventor. Pero en algún punto del camino alguien le enseñó a limitarse, a pensar en pequeño, a ajustarse al molde. Y así, la mente de infinitas posibilidades se fue cerrando, hasta volverse una mente conformista. Recuperar una mentalidad abierta no es cuestión de motivación pasajera. Es una decisión sostenida, es un entrenamiento diario, es observar tus pensamientos y detectar cada vez que estás cayendo en el patrón de no puedo. Es elegir conscientemente reescribir esas frases, transformar ese diálogo interno, preguntarte, ¿esta idea me expande o me encierra? ¿Esta forma de pensar me impulsa o me detiene? No hay cambio externo posible sin una renovación interna. No importa cuántos cursos hagas, cuántos libros leas, cuántas metas escribas, si tu mente sigue operando desde la limitación, todo será una repetición disfrazada de novedad. Pero si tu mente se expande, todo cambia, incluso aunque afuera parezca igual. Porque ya no reaccionas igual, ya no te detienes en lo mismo. Ya no te defines por lo que te falta, sino por lo que estás dispuesto a crear. Y aquí entra algo crucial, tu entorno, lo que escuchas, lo que ves, las personas con las que hablas, todo eso moldea tu mente. Si te rodeas de gente negativa, crítica, limitada, es muy probable que adoptes ese mismo patrón sin darte cuenta. Pero si te conectas con personas que sueñan, que se arriesgan, que construyen, tu mente empieza a expandirse, porque la mentalidad es contagiosa y tú decides de qué te vas a contagiar. Hoy puedes hacer ese cambio, puedes mirar tus pensamientos y comenzar a distinguir cuáles vienen de tu grandeza y cuáles vienen de tu miedo. Puedes elegir cultivar una mente que vea puertas, no muros, posibilidades, no excusas. Una mente que confía, que se atreve, que explora. Porque la verdad es esta, no es tu historia lo que te limita, es tu interpretación de esa historia. No son tus errores, es el significado que les diste. No es lo que tienes hoy, es lo que decides hacer con eso. Y cuando eliges pensar en grande, actuar en grande, amar en grande, todo a tu alrededor empieza a alinearse con esa nueva energía. Porque el universo responde no a tus palabras, sino a tu mentalidad. Hay personas que, con el paso del tiempo, dejan de aprender, se detienen, se acomodan, creen que ya saben lo suficiente, que ya han vivido bastante, que no hay nada más que la vida pueda enseñarles. Y sin darse cuenta, comienzan a envejecer por dentro, porque no es la edad lo que marchita el alma.
es la rigidez mental, es esa idea equivocada de que ya está todo dicho. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando decides ser aprendiz por siempre. Aprender no es una etapa de la infancia, es una actitud frente a la vida. Es reconocer que siempre hay algo nuevo que puedes descubrir, mejorar, pulir o transformar. No importa si tienes 20, 40 o 70 años, mientras sigas aprendiendo, sigues evolucionando, sigues vivo por dentro. Y eso es lo que te mantiene despierto, curioso, con propósito. Una mente que deja de aprender es una mente que se estanca, se vuelve cerrada, inflexible, repetitiva, pierde creatividad, pierde adaptabilidad, pierde poder. Pero una mente abierta al aprendizaje está en constante renovación, se adapta mejor al cambio, responde con más inteligencia a los problemas y, lo más importante, nunca deja de crecer. El aprendizaje no solo ocurre en los libros o en los cursos, también ocurre en la vida cotidiana, en una conversación, en un error, en una pérdida, en una crisis. Cada experiencia puede enseñarte algo si estás dispuesto a observarla con humildad, porque aprender requiere una cualidad que no siempre es fácil: aceptar que no lo sabes todo, que siempre hay una mejor manera, que tu versión actual, por buena que sea, aún puede expandirse. Esa humildad es la puerta de entrada a la sabiduría, porque quien cree que ya llegó, se cierra, pero quien reconoce que siempre puede ir más allá, se abre al potencial infinito de la transformación. Y esa es una de las señales más claras de una mente evolucionada. No presume lo que sabe, sino que busca seguir aprendiendo con cada paso. A veces, aprender también implica desaprender, soltar ideas antiguas, creencias heredadas, patrones obsoletos. Hay cosas que funcionaron en el pasado pero que hoy ya no sirven. Y para avanzar, necesitas la valentía de dejar de aferrarte a lo que ya no resuena con la persona que estás llamado a ser. El verdadero aprendizaje es activo, no acumulativo. No se trata de memorizar información, sino de integrarla, aplicarla y, si es necesario, transformarla. La pregunta no es cuántos títulos tienes, cuántos idiomas hablas o cuántos cursos hiciste. La pregunta es: ¿cuánto has crecido como ser humano? ¿Qué tan dispuesto estás a seguir aprendiendo sobre ti, sobre los demás, sobre la vida? Porque ahí está el núcleo del desarrollo real. No se trata de coleccionar conocimientos, sino de convertirte en alguien más sabio, más consciente, más útil para el mundo. Y el aprendizaje más poderoso no siempre viene de los grandes maestros, sino de las situaciones más simples, de observar a un niño, de escuchar con atención a alguien que piensa diferente, de cuestionarte cuando reaccionas con rabia, con juicio o con orgullo. Cada momento puede ser una clase si decides vivir con mente abierta. Quienes aprenden continuamente no solo mejoran sus resultados, también mejoran su carácter. Se vuelven más compasivos, más resilientes, más conscientes. Saben que el fracaso es parte del camino, que cada caída trae consigo una lección, que lo importante no es evitar errores, sino aprender rápido y levantarse más sabio. Aprender es una decisión diaria y hoy puedes elegir mirar tu vida con ojos de estudiante, preguntarte qué te está mostrando el momento que estás viviendo, qué nueva habilidad podrías desarrollar, qué lectura podría inspirarte, qué conversación podría aportarte una visión diferente, porque cada día que no aprendes algo nuevo es un día que se desperdicia en piloto automático. El conocimiento es poder, pero solo si se convierte en transformación, solo si te lleva a tomar mejores decisiones, a amar con más profundidad, a vivir con más propósito. Así que haz del aprendizaje tu estilo de vida, porque mientras sigas aprendiendo, seguirás creciendo, y mientras sigas creciendo, la vida seguirá expandiéndose contigo. Escuchar parece algo sencillo,
Todos lo hacemos cada día, pero escuchar con intención es otra cosa. Escuchar con verdadera presencia, con apertura, con humildad, es una habilidad que muy pocas personas desarrollan. No se trata simplemente de oír palabras, se trata de captar el sentido, de comprender el alma que hay detrás de lo que el otro dice. Y eso, cuando se hace bien, transforma relaciones, decisiones y destinos. En un mundo donde todos quieren hablar, ser escuchado se ha vuelto un privilegio. Pero más aún, se ha vuelto urgente aprender a escuchar bien. Porque muchas veces lo que evita un conflicto, lo que salva un vínculo, lo que abre una oportunidad, no es lo que dices, sino lo que eres capaz de comprender. Y eso solo ocurre cuando estás presente de verdad, cuando tu mente no está buscando responder, sino entender. Escuchar con intención es un acto de humildad. Es reconocer que no lo sabes todo, que no tienes todas las respuestas, que puedes aprender de cualquier persona, incluso de quienes piensan distinto a ti. Es tener el corazón lo suficientemente abierto como para considerar que quizás lo que el otro dice contiene una pieza de sabiduría que tú aún no tienes. Y esa actitud te hace más sabio, no más débil. Además, quien escucha con atención no solo aprende más, también ama mejor. Porque una de las mayores formas de amar es prestar atención. Dejar de mirar el teléfono, dejar de pensar en lo que vas a responder. Simplemente estar. Escuchar como si lo que el otro dice fuera lo más importante del mundo, porque en ese momento lo es. Y cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, florece, se relaja, se abre, y en ese espacio se crean conexiones profundas. Escuchar con intención también requiere fuerza interna, porque a veces escuchar lo que el otro dice incomoda, nos confronta. Nos exige revisar nuestras creencias, nuestro orgullo, nuestra forma de actuar. Pero justo ahí está el valor del acto. No se trata de estar de acuerdo con todo, sino de estar dispuesto a entender por qué el otro piensa como piensa, siente lo que siente, cree lo que cree. Esa comprensión no siempre genera consenso, pero sí genera respeto. Y eso ya es un puente poderoso. Las personas que más crecen en la vida no son las que más hablan, son las que más saben escuchar, porque saben filtrar lo valioso, saben detectar la verdad detrás de la forma, saben recoger sabiduría incluso en frases simples. Y eso solo es posible cuando tu escucha es activa, presente, intencional. Hoy más que nunca necesitamos esa clase de escucha, porque vivimos en una época de opiniones rápidas, de juicios precipitados, de conversaciones superficiales, pero detrás de cada persona que se expresa hay una historia, una herida, un anhelo. Si no sabes escuchar, no sabes amar. Si no sabes escuchar, no puedes liderar. Si no sabes escuchar, te pierdes la riqueza humana que se esconde en cada encuentro. Escuchar con intención también implica aprender a escucharte a ti mismo, a tu cuerpo, a tus emociones, a esa voz interior que a veces susurra lo que necesitas, pero que tú ignoras por estar demasiado ocupado, demasiado distraído. Escucharte también es un acto de amor, de respeto, de conexión, porque si no te escuchas, vivirás según los ruidos externos y perderás la brújula de tu alma. Y por último, escuchar con intención es una forma de presencia espiritual, porque en el silencio que creas para oír al otro, Dios también puede hablar. En medio de una conversación sincera, en una palabra que alguien dice sin saber, puedes encontrar dirección, consuelo o claridad. La vida susurra a través de las personas, y si no sabes escuchar, te perderás esos mensajes sutiles que pueden marcar un antes y un después. Así que hoy afina tu oído, no para responder, no para defenderte, no para convencer, sino para comprender,
Porque cuando escuchas con el corazón abierto, te transformas tú y transformas al mundo a tu alrededor. Poner a Dios en primer lugar no es una frase para decorar agendas o publicaciones inspiradoras. Es una decisión radical que transforma completamente la manera en que vives. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Tus prioridades cambian, tus relaciones cambian, tus metas cambian. Y no porque abandones lo que sueñas, sino porque ahora tus sueños están alineados con algo más grande que tu propia voluntad. Muchos dicen creer en Dios, pero en la práctica lo tienen relegado al último rincón. Se acuerdan de Él solo cuando hay una emergencia, cuando el miedo los alcanza, cuando no saben qué hacer. Pero mientras todo parece funcionar, Dios queda fuera de la agenda, como si se tratara de un amuleto ocasional y no del fundamento sobre el cual edificar toda la vida. Y el resultado de eso es una existencia sin raíz, llena de movimiento, pero sin dirección, con actividad, pero sin propósito. Colocar a Dios en primer lugar no es dejar de tener proyectos, ambiciones o metas, es entregarle la dirección de esos proyectos, es buscar su consejo antes de tomar decisiones, es preguntarle, ¿qué quieres tú con esto? Antes de preguntarte, ¿qué quiero yo? Es vivir con una conciencia constante de que no estás solo, de que todo lo que haces tiene una dimensión eterna. Cuando Dios es el centro, tu trabajo se convierte en un servicio. Tus relaciones se convierten en un espacio para amar con propósito. Tus desafíos dejan de ser castigos y se transforman en escenarios para tu crecimiento. Porque todo cobra sentido cuando lo haces desde la presencia de Dios. Incluso el dolor, incluso la espera, incluso lo que no entiendes. Poner a Dios en primer lugar también es un acto de humildad. Significa reconocer que tú no eres el dueño de todo, que no tienes todas las respuestas, que necesitas guía, sabiduría y fuerza que van más allá de lo humano. Es dejar de cargar el peso del mundo sobre tus hombros y entregarlo a quien tiene el poder real de sostenerlo todo. Muchas veces, el orden de nuestras prioridades habla más fuerte que nuestras palabras. Decimos que Dios es lo más importante, pero nuestras decisiones diarias muestran otra cosa. ¿Dónde va nuestro tiempo? ¿Dónde ponemos nuestra atención, nuestro dinero, nuestro esfuerzo? Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y si Dios no ocupa ese lugar, algo más lo ocupará. El miedo, el ego, la aprobación de los demás, el afán por el éxito vacío. Cuando colocas a Dios primero, no pierdes tiempo, lo redimes. No te vuelves más débil, te vuelves más enfocado. No te desconectas de la vida, te conectas con su verdadera fuente. Él no te limita, te expande. No te encierra, te libera. Porque en su presencia descubres quién eres realmente y a qué has sido llamado. No importa cuánto hayas caminado sin Él, siempre es tiempo de volver. Siempre es posible reordenar, siempre es posible comenzar de nuevo, esta vez con cimientos firmes. Porque cuando decides honrar a Dios con tu vida, Él honra cada paso que das y empieza a abrir caminos que tú nunca habrías imaginado. Esto no significa que no habrá desafíos, pero cuando Dios va delante, hasta la dificultad se convierte en impulso. La diferencia no está en tener una vida perfecta, sino en saber que estás sostenido por una promesa que no falla. Y cuando eso es tu base, tu alma encuentra descanso, incluso en medio de la tormenta. Pon a Dios en primer lugar, no solo en tu discurso, sino en tu práctica diaria. Búscalo al comenzar el día, invócalo en cada decisión, consulta su palabra, escucha su dirección, porque una vida que nace desde Dios siempre dará frutos que permanecen. Una mentalidad avanzada no tiene que ver con la cantidad de conocimiento acumulado, sino con la capacidad de interpretar la vida desde un nivel más alto de conciencia.
Es ver más allá de lo evidente. Es comprender que cada experiencia, incluso la más difícil, puede tener un propósito oculto si tienes el valor de mirar con los ojos del alma. La mente avanzada no huye del dolor, lo transforma, no se victimiza, se responsabiliza, no se encierra en lo que fue, se abre a lo que puede llegar a ser. Vivir con una mentalidad avanzada implica dejar de reaccionar desde la emoción inmediata y empezar a actuar desde la visión profunda. Es responder con sabiduría en vez de impulso. Es construir en lugar de destruir. Es elegir avanzar, incluso cuando el entorno parece estancado. Y para sostener esa mentalidad necesitas una brújula interior clara. Tu propósito. El propósito no es una meta fija ni una tarea puntual. Es una dirección, una convicción interna que le da sentido a lo que haces, aun cuando las cosas no salgan como esperabas. Cuando tienes claro tu propósito, no necesitas que todo sea perfecto para seguir. Tienes una razón que te impulsa, una llama que no se apaga con el viento. El propósito no elimina los obstáculos, pero les da significado. Y cuando algo tiene significado, deja de ser carga y se convierte en camino. Muchas personas viven sin saber por qué hacen lo que hacen. Se levantan cada día cumpliendo una rutina vacía, cumpliendo expectativas ajenas, viviendo desde la inercia y no desde la intención. Y eso genera frustración, cansancio, desmotivación. Porque el alma no fue creada para sobrevivir, fue creada para realizar algo eterno, algo que deje huella. Y si no estás conectado con tu propósito, te sientes vacío, aunque lo tengas todo. Una mentalidad avanzada reconoce que el propósito no se descubre de golpe, sino que se va revelando mientras caminas. Se encuentra en lo que amas, en lo que duele, en lo que te enciende por dentro. En aquello que harías incluso si no te pagaran, incluso si nadie lo reconociera. El propósito está ligado a tu diseño. No es algo que inventas, es algo que recuerdas. Ya está en ti. Solo necesitas el silencio suficiente para escucharlo y el coraje necesario para honrarlo. La mente avanzada también sabe que el éxito real no se mide en aplausos, ni en números, ni en fama. Se mide en congruencia, en saber que estás viviendo en alineación con lo que crees. En acostarte por la noche con paz, no porque todo salió perfecto, sino porque diste lo mejor de ti, porque fuiste fiel a tu verdad, porque sembraste algo que trasciende. Y cuando combinas una mentalidad avanzada con un propósito claro, te vuelves imparable. Porque ya no necesitas validación externa para seguir. Ya no vives comparándote. Ya no te paraliza el miedo, ni te seduce la comodidad. Sabes a dónde vas, y eso te da una fuerza interna que ninguna tormenta puede arrancar. Además, tu propósito no es solo para ti, es para los demás. Dios puso algo en ti que debe ser compartido, multiplicado, ofrecido al mundo. Talentos, dones, ideas, palabras, servicio. Todo eso cobra vida cuando decides ponerlo al servicio del bien, porque lo que no se comparte, se pierde, y lo que se entrega con amor, se expande. Así que hoy te invito a levantar la mirada, a dejar de vivir en modo automático, a hacerte las preguntas que duelen, pero liberan. ¿Estoy viviendo lo que vine a vivir? ¿Estoy honrando lo que Dios puso en mí? ¿Estoy usando mi mente para construir o para limitarme? Tienes todo lo que necesitas para vivir con sentido. Solo debes elegir despertar tu mente, despertar tu propósito y caminar cada día sabiendo que fuiste creado para algo más grande que sobrevivir. Fuiste creado para iluminar. Todo lo que has escuchado hasta ahora converge en un solo punto: la decisión. Porque puedes tener la mejor información, el mejor mensaje, la inspiración más elevada, pero si no decides actuar, todo eso se pierde.
La transformación no ocurre por saber, ocurre por elegir, por comprometerte, por tomar la determinación de una vez por todas de no seguir siendo quien ya no deseas ser. La decisión verdadera nace del corazón. No es impulsiva, no es superficial, no es producto de una emoción pasajera. Es esa voz interna que en medio del silencio dice: ya basta de excusas, ya basta de retrasar tu crecimiento, ya basta de vivir con el freno puesto, porque llega un momento en la vida en que seguir igual duele más que cambiar. Y ahí es cuando todo empieza. No importa cuántas veces lo hayas intentado antes, no importa si fallaste, si te detuviste, si retrocediste. Cada día trae una nueva oportunidad, pero esa oportunidad no sirve si no la tomas. No basta con desear, hay que decidir, y no una decisión tibia, una decisión profunda, innegociable. Esa que nace desde las entrañas y se mantiene incluso cuando no tienes ánimos, incluso cuando nadie te apoya, incluso cuando todo parece en contra. Esa decisión es la que marca el antes y el después, porque cuando tú decides de verdad, algo en el universo también se mueve. Dios honra a quien se levanta con fe. La vida responde a quien camina con convicción. Y la transformación llega no porque todo sea fácil, sino porque tú estás dispuesto a hacerlo de todos modos. Transformarte no es convertirte en otra persona, es volver a ser quien realmente eres. Es deshacerte de las capas que el miedo, el entorno, el dolor y la costumbre pusieron sobre ti. Es recordar tu esencia, recuperar tu fuerza, reconectar con tu propósito. Y eso no sucede de la noche a la mañana, pero sí empieza con una sola cosa, una decisión firme. Hoy puedes seguir como siempre, esperando que cambien las circunstancias, que aparezca una señal, que otros hagan el trabajo por ti. O puedes elegir convertirte tú en el milagro que estabas esperando, porque dentro de ti hay más poder del que te han hecho creer, más luz de la que tú mismo has visto, más potencial del que te atreves a usar. Esta es la hora de moverte, de actuar, de comprometerte contigo, porque nadie más puede hacer este camino por ti. Nadie más puede liberar lo que tú viniste a liberar, construir lo que tú viniste a construir, amar como solo tú puedes amar. El mundo necesita tu decisión y Dios está esperando que digas: aquí estoy, envíame a mí. No tienes que tenerlo todo claro, no tienes que sentirte listo, solo tienes que estar dispuesto, dar el paso, empezar desde donde estás, con lo que tienes, y confiar en que cada paso abrirá un nuevo nivel de comprensión, de dirección, de fuerza. No postergues más tu transformación, no pongas en pausa la vida que mereces por miedo, por culpa o por duda. La vida no espera, el tiempo no vuelve, y el llamado sigue vigente, solo falta tu sí. Así que decide ahora, decide caminar con fe, actuar con propósito, vivir con poder, porque cuando decides con el alma, nada ni nadie puede detenerte. Llegaste hasta aquí por una razón, no fue casualidad. Este mensaje no es un simple contenido más, es un llamado, un despertar, una sacudida para tu alma, porque ya no puedes seguir ignorando el poder que vive dentro de ti. Ya no puedes seguir posponiendo tu vida, lo sabes, lo sientes, hay algo más grande esperándote, pero para alcanzarlo necesitas levantarte. Necesitas tomar la decisión que cambia el rumbo, no mañana, no cuando todo esté en orden, hoy. Este es el momento de tomar el control de tu historia, de dejar de ser víctima de tu pasado, de tus emociones, de tus excusas. Este es el momento de mirarte al espejo y reconocer quién eres en verdad. Un ser capaz de cambiarlo todo, un alma con propósito, un espíritu que ha sido llamado a despertar, a impactar, a avanzar. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas perdido, lo que importa es lo que estás dispuesto a construir a partir de ahora. Porque el futuro no está escrito,
Y la vida no cambia con deseos, cambia con decisión, con compromiso, con acción constante. Elige dejar de ser espectador, elige ser protagonista, elige ser quien pone en marcha ese plan que Dios sembró en tu corazón hace tanto tiempo. Tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para transformar, para dejar huella, para multiplicar tu luz en otros. Pero eso solo será posible si dejas de negociar con tus miedos, con tus dudas, con tu zona cómoda. Este es el punto de inflexión. Hoy marcas una línea, de un lado la historia que ya conoces, del otro la vida que siempre supiste que era posible. Y esa vida está a un solo paso, tu decisión. Así que actúa, haz algo hoy que confirme tu compromiso contigo. Levántate más temprano, toma una decisión postergada, escribe ese plan, pide ayuda, llama a alguien que necesites perdonar, haz silencio y ora, pero haz algo, porque el universo no responde a la intención pasiva, responde a la acción alineada con tu fe. Y si estás escuchando esto con el corazón ardiendo, si algo dentro de ti está diciendo, esto era para mí, entonces no lo dejes pasar. Este es tu momento, tienes permiso para comenzar de nuevo, tienes poder para reconstruir y tienes propósito para sostenerte cuando todo parezca tambalear. Dios no se ha olvidado de ti, el cielo no está en silencio. Solo estabas esperando que tú respondieras al llamado, y ese llamado no es para los más fuertes ni para los más preparados. Es para los que dicen, sí, estoy listo, aunque tenga miedo, aunque no sepa cómo. Estoy listo para vivir con propósito, con fe, con poder. Porque lo que comienza con una decisión puede terminar en una transformación total. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón y permitir que este mensaje sembrara algo nuevo dentro de ti. No es casualidad que hayas escuchado estas palabras. Hay algo dentro de ti que estaba listo para despertar. Y si mientras escuchabas sentiste que algo se movía, que algo ardía, entonces no lo ignores. Ese fuego es real. Ese fuego es Dios tocando tu alma. Es su voz suave, pero firme, recordándote que estás vivo por una razón y que el tiempo de levantarte es ahora. Este no es solo un video más, es un llamado, es una invitación a vivir con propósito, con poder, con fe. Es el recordatorio de que tienes todo lo que necesitas para cambiar tu historia, para convertirte en quien Dios soñó cuando pensó en ti. Si este mensaje te habló, compártelo. No sabes a quién puedes salvar de una oscuridad, de una tristeza o de una duda profunda. A veces, una sola palabra llega justo cuando alguien ya estaba por rendirse. Que tú seas ese puente, que tú seas esa luz. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí no solo hablamos de fe, la vivimos. Aquí no solo inspiramos, caminamos juntos. Aquí formamos una comunidad que se apoya, que se eleva, que se enfoca en Dios como centro de todo. Activa la campana para que no te pierdas ningún mensaje. Y recuerda esto, si Dios está contigo, no hay límites. Si decides creer, actuar y caminar con Él, nada podrá detener lo que está por nacer en tu vida. Esto no termina aquí, esto recién comienza. Que Dios te bendiga con fuerza, con claridad, con dirección y con una fe que no tiembla, una fe que mueve montañas.